Hola Solvalm, hola Ninam Cardona, muchos saludos. Que vamos a tener un super tema. Ahí está Flor de Pino. Saludos Flor de Pino. Vamos a ir esperando a que la gente se conecte. Que vamos a tener un super tema. Vamos a hablar del burnout o del síndrome de la persona o trabajador quemado o quemada. Hola Tony, muchos saludos. Ahí está la Pau. Abrazos Pau. Alita, dentro de un rato vamos a salir. Ahí está Bárbara Paz. Muchos saludos a todas y a todos. Bueno, aprovecho para hacer unos anuncios de rigor. El primero es que si pueden apoyar a Rescatando Huellas, que lo hagan en Nicaragua, esta asociación que salva perritos y gatitos callejeritos. Siempre se quedan cortos de alimento y este mes no fue la excepción, entonces si pueden aportar, ya sea en alimento o en dinerito, viene bien. Ok, pues muy bien, vamos a dar unos segunditos más para que se conecten otras personas y ahorita que habemos pocos, quiero preguntarles si en su círculo social cercano, ya sea de amistades, laboral o familiar, han tenido a personas cercanas o han estado ustedes diagnosticados con un burnout. Eso es para mí importante. Ahí está Leila Somarriba, saludos. Ahí está José. Sí, entre todos podemos apoyar la ayuda de los rescataditos, perritos, gatitos, gatitas. Quería preguntarles, ¿en su círculo social cercano conocen gente, tienen gente cercana o ustedes mismos o mismas han estado en situación de burnout? Ahí pueden ir comentando ahorita. Pues muy bien, vamos a empezar por aquello de la puntualidad. Aquí dice Flor de Pino, sí, yo en el 2015 y desde entonces tomé acciones radicales en mi vida. Gracias Flor por compartir. Pues hoy yo quería hablar sobre el tema del burnout porque quiero empezar a impulsar una campaña en contra del multitasking que se nos vende tanto, que se promueve tanto el ser multitasking, pero que realmente no es bueno, no nos lleva a ningún lado. Y qué mejor manera de empezar, pensé yo, que compartir desde mi experiencia personal, pues lo que es un burnout. Yo soy una mujer ya de 43 años, soy nicaragüense y este burnout a mí me agarró en Alemania. Trabajaba yo para una empresa farmacéutica en el área de nutrición enteral. Yo formulaba alimentos de nutrición enteral, esto es alimentos como esos que vienen en botellitas que solo se mezclan y uno se los bebe, ¿no? Que son como altos en proteína y demás. Pero hay un amplio espectro de esos alimentos y hay alimentos para situaciones en las que se necesita nutrir a la persona por un propósito médico especial. Entiéndase VIH, entiéndase cáncer, pancreatitis, diabetes, etc. Entonces, cuando yo empecé a trabajar en esa empresa, yo no hablaba fluido alemán. Yo tenía que aprender alemán, entonces después de toda mi jornada laboral, en las noches yo iba a clases. Y a veces yo salía de mi casa a las 5 de la mañana, si tenía pruebas de planta, y llegaba a mi casa tipo 9:30, 10 de la noche. Y eso fueron varios meses, aunado al estrés laboral, que era altísimo. Viajaba mucho por el tema de trabajo, pasaba mucho tiempo metida en planta, en prueba, y el estrés era enorme, ¿no? Por mi puesto, porque manejaba proyectos en todos los continentes. Yo estaba a cargo de toda la línea líquida, todo lo que alguien pudiera ingerir vía oral, yo lo manejaba a nivel de innovación, formulación y desarrollo de esos productos. Entonces era muchísimo estrés, muchísima presión. Y recuerdo que cuando yo entré a trabajar en ese departamento me llamó la atención ver que mis colegas no tenían niños y niñas, incluyéndome a mí, ¿no? Yo decía, qué raro. Eso me empezó a llamar la atención, pero después empecé a ver que era un tema de carrera, ¿no? Que era por opción, que las mujeres y los hombres ahí habían optado por no tener niños, pero a mí me había llamado la atención de buenas a primeras. ¿Por qué digo esto?
porque más adelante vamos a abordar el tema del burnout y la familia, porque en una colega cercana también pasó. Entonces, yo llevo ya casi 2 años trabajando en esa empresa a un ritmo bien acelerado, y yo empecé a sentir que no podía dormir. O sea, al principio el insomnio, no podía decir yo que era un insomnio tan fuerte, no. Era que me empezaba a levantar como más temprano, tipo 3:30 de la mañana yo ya me despertaba y ya no podía volver a conciliar el sueño. Entonces, si ese día yo tenía que arrancar muy temprano, una prueba de planta o algo así, pues ya no dormía, me iba a trabajar, salía de mi casa tipo 5:30 y regresaba a mi casa 10 de la noche. Y ese ciclo se empezó a prolongar, ¿no? Y cada vez yo empecé a ver que me despertaba más temprano. Y ese fue para mí uno de los primeros síntomas que yo empecé a ver algo está pasando que no es normal y es que no estoy durmiendo bien, cosa que yo toda mi vida había dormido bien y ahora volví a dormir bien. Entonces el insomnio empezó a pegar y empezó a pegar empezándome a despertar más temprano hasta que llegó un momento en que eran las 12 de la noche, yo me despertaba y ahí ya no podía volver a pegar el ojo. O sea, ya no podía, hacía de todo, pero no lo lograba. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros empezamos a no dormir bien, nuestro metabolismo entero se altera, pero de una forma impresionante. Y se lo voy a nombrar con puntos y comas. Hace poco estaba revisando unos estudios sobre higiene del sueño y metabolismo. Y hay uno muy interesante que hicieron, en el que empiezan a ver a gente que por 2 noches duerme 4 horas menos, que por 2 noches duerme 5 horas menos, que por 6 noches consecutivas va durmiendo menos. Y entonces lo que empiezan a ver es que cuando una persona solo por 2 noches seguidas duerme 4 horas menos, por ejemplo, la grelina, que es una hormona que segregamos para indicar apetito, hambre, aumenta. Por eso, después de una noche de desvelo, al día siguiente tenemos como necesidad de comer más. Obviamente el cuerpo necesita energía y la razón metabólica detrás de ella es que sobreproducimos más grelina, la hormona que señaliza apetito. Otra cosa es que baja la hormona leptina, producimos menos leptina, que es la hormona de la saciedad. Y por eso yo me recuerdo que cuando yo ya veía que mi insomnio llevaba 2 o 3 meses, yo necesitaba pasar picando el día entero, necesitaba cosas dulces, porque yo sentía como una necesidad por comer cosas dulces, por sentir energía. Y otra cosa que pasa a medida que vamos deprivando sueño, ya cuando empieza a ser más seguido, es que el cuerpo empieza a producir marcadores de inflamación. Empiezan a aumentar, por ejemplo, la famosa PCR que todo el mundo se mide, la proteína C reactiva, empieza a aumentar porque metabólicamente no estamos funcionando bien y el cuerpo empieza a producir diferentes señaladores de inflamación. PCR activa alta, factor de necrosis tumoral es más alto, la interleuquina 6 también es más alta. Y cuando seguís prolongando deprivación de sueño, es decir, que el insomnio ya se va perpetuando, ya llevas meses en ello, lo que empieza a suceder es que tu sistema nervioso simpático, esa parte, ese sistema nervioso que es el que te mantiene en alerta, en reacción, se empieza a encender más. Y ahí empezamos a tener, por ejemplo, a segregar cortisol en la noche, cosa que generalmente el pico de cortisol, la hormona que producimos por estrés, se tiende a segregar durante el día, pero ya cuando el insomnio lleva meses, ya lo empezás a producir de noche. Y otra cosa es que baja la hormona TSH, esa hormona que la tiroides produce para producir T3 y T4, que son otras hormonas que necesitamos. ¿A qué voy con esto? Que a medida que uno se va deprivando del sueño por el insomnio, que ya es mantenido, metabólicamente hablando va pasando todo eso. Entonces no es que de repente vos ya te sentiste cansado, no. En mi caso, mi burnout, los síntomas primero que yo empecé a tener fue insomnio y después me sobrevino un cansancio. Y el cansancio, la razón metabólica detrás es todo eso que voy mencionando, aunado a la carga de trabajo, a la presión laboral,
a que todas las noches yo tenía que ir a ese curso de idioma porque yo tenía que hablar fluido alemán para poder seguir trabajando con las plantas, etc. Entonces yo me recuerdo que yo me empiezo a sentir cansada y yo empecé a ver que los fines de semana yo no daba pie con bola. O sea, llegaba el viernes, yo ya ni salía los viernes. Yo lo que quería era dormir. Y el sábado y el domingo, literalmente lo que yo quería era estar en la casa sin hacer nada. Cosa que antes yo salía a caminar, a pasear, se acabó. De repente yo empecé a sentir, ya no puedo. Yo me acuerdo que mi marido me decía, pero Fer, salgamos, ahí solo, y hace un día bonito. Nada, yo ya no salía. Y después empecé a ver que ya no tenía la misma velocidad para procesar información, o sea, se me olvidaban cosas, dejé de asistir a reuniones porque aunque estaban en la agenda y sonaba mi alarma, yo decía, ahorita voy, pero no iba. Llegaban a veces por mí a mi oficina y me decían, Fer, hay reunión, yo no me acordaba, empecé a olvidarme de cosas sencillas y de repente yo empecé a ver que me agarró como una fase de manía en la que yo dije, voy a terminar todo esto, voy a salir de estos proyectos porque me acercaba la Navidad y ya me voy a ir de vacaciones y voy a descansar. Y esa última cosa, después con el tiempo, cuando estuve en terapia por mi burnout, me di cuenta que era un factor común entre todas las personas con las que yo estaba compartiendo, ¿no? Que te agarra esa fase de decir, ahorita salgo de esto, lo voy a sacar, inconscientemente querés quitarte todo porque lo que querés es estar como tranquilo, ¿no? Como decir, por un mes voy a estar sin tanto trabajo. Hasta que un día, me recuerdo, estábamos en noviembre y pues obviamente era invierno en Alemania, así un frío endemoniado, y mi alarma sonó a las 4 de la mañana. Yo tenía ese día prueba de planta, íbamos a probar unos ingredientes en la línea de producción y me acuerdo que la alarma sonó, yo me despierto y voy corriendo al baño, pues, a alistarme porque eso sí, yo desayunaba, siempre me ha gustado desayunar bien y con tiempo. La cosa es que cuando yo me quiero levantar de la cama, yo siento una opresión en el pecho, siento que no podía respirar, me hacía falta el aire. Y yo dije, qué raro, será el frío, no sé. Y yo me acuerdo que empecé a toser, pero yo no podía respirar. Y yo me empecé a desesperar porque realmente sentía que no podía respirar, me estaba asfixiando. Mi marido no estaba fuera del país por trabajo. Y yo dije en mi desesperación, yo me voy a salir a la escalera de aquí de estos apartamentos porque si no me van a encontrar podrida, pues, en mi cama. Yo me voy a salir, dije, ahí me van a encontrar y bueno, yo desesperada no podía respirar y en lo que yo abrí la puerta, en ese momento yo sentí como que me volvió la vida, o sea, yo pude volver a respirar y recuerdo que en ese momento yo caí al suelo y me puse a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Era un llanto incontenible. Yo no sabía que lo que me había agarrado era un ataque de ansiedad, de pánico, que lo expresé a través de eso, ¿no? La no posibilidad de respirar. Fue realmente muy duro, muy fuerte, porque es espantosa esa ansiedad. Y cuando pude volver a respirar, me acuerdo que decía, voy a respirar fuerte, no voy a hacer que después me vuelva a venir, ¿no? Recuerdo que me fue a dar un baño caliente, me arropé y ya no tenía energía, o sea, para ir a ningún lado. Pensé en llamar a la ambulancia, pero dije, no, me voy a quedar tranquila, mejor. Por suerte, el médico familiar atendía muy cerca de donde yo vivía. Entonces me fui, nada más esperé que fueran las 8 de la mañana y me fui a la clínica a esperar que me atendieran. Y para suerte mía, la doctora que me atendió tenía mucha experiencia en tema de burnout. Entonces cuando yo entré, ella me vio y me dijo, ¿qué te pasa? Y yo le dije, me pasó esto, no podía respirar y yo empecé a llorar. Y entonces algo que me llamó mucho la atención es que en el sistema de salud pública pues tienen 15 minutos por paciente, es muy poco tiempo. Y me acuerdo que en ese momento ella me empezó a preguntar muchísimas cosas a nivel personal, a nivel laboral, de cómo me sentía. Y me recuerdo que me dijo al final de todas esas preguntas, Fernanda, todo está bien, vas a estar bien, sos una mujer más,
que tiene un burnout, me dice. Y aquí, en Alemania, el 40% de las mujeres de tu edad sufren un burnout. Cuando ella me dijo eso, yo no entendía bien lo que me estaba diciendo. Yo estaba como agotada. Y después me dijo, vas a ir a tu casa por un mes. No vas a volver al trabajo. Y ella me empezó a dar consejos y me empezó a decir, lo primero que vas a hacer es informar a tu oficina que no vas a llegar por un mes. Y recordá que es un derecho laboral no tener que dar información, porque tu jefe te la va a pedir, estoy segura. Te va a decir que por qué tenés un burnout, que en base a qué lo diagnosticaron. Entonces vos decís que es tu derecho no decir nada. Y vas a estar un mes sin hacer nada, no aceptes que te manden la computadora, porque si la mandan, la misma manía que es parte de las fases cuando ya estás bien metido en el burnout, la misma manía de querer salir de todo como para poder respirar, te va a hacer volver a trabajar. Y ahorita necesitas realmente descansar, porque metabólicamente hay que restablecerte, ¿no? Entonces yo recuerdo que yo me fui con mi incapacidad de un mes, llamé a mi jefe y lo primero que me dijo mi jefe fue, ¿en base a qué te diagnosticaron un burnout? ¿Cómo saben que vos tenés un burnout? Decime, ¿cuál es el síntoma de un burnout? Entonces yo le contesté, es mi derecho personal no tener que contestar preguntas en base a eso. Me dijo, te vamos a mandar a dejar la computadora. Y yo le dije, no puedo trabajar, estoy súper mal. En ese momento, o sea, cuando yo decía eso, yo me sentía con mucha más presión, porque yo llevaba, uno de los tantos proyectos que yo llevaba era súper grande y era un proyecto que llevaba esa empresa 8 años trabajando en él y estábamos a punto de lanzarlo. Entonces, quien manejaba todos los parámetros de producción era yo. Entonces yo me sentía así como no me van a dejar de fregar, o me van a estar llamando, o las cosas no van a salir bien y me van a culpar. O sea, todo me daba vuelta. Y bueno, yo realmente sucumbí, no podía hacer más, no tenía ya fuerzas de hacer nada. Y yo dije, si me llaman para algo, pues yo contestaré, ¿no? Y así empecé a estar un mes sin hacer literalmente nada porque no podía hacer nada. Nunca me había visto en la situación en la que querés hacer algo y tu cuerpo no responde. Querés salir a caminar, pero es que las fuerzas no te dan. Querés levantarte a cocinar y no lo podés hacer. Estás como numb, como sentado en una silla y solo ves, sentís, escuchás, pero no podés participar, no hay fuerzas para ello y eso es realmente desesperante porque uno quisiera, pero es que no te da. Y eso, cuando nunca te ha pasado, asusta muchísimo porque realmente te alarma, pensás que hay algo súper serio pasando y es así, hay algo súper serio pasando. Tu cuerpo está tratando de gastar el mínimo de energía para mantener las funciones metabólicas a pie, para evitar que colapses de otra forma. Entonces, cuando a mí me dio eso, o sea, yo estaba desesperada porque yo pensaba que esto era ahorita salimos de ello. Me van a dar tratamiento o voy a hacer ciertas cosas, voy a dormir mejor, voy a comer mejor, voy a reducir niveles de estrés y todo va a mejorar. Y la verdad es que no es así, no va por ahí. Cada quien lleva el burnout a su propia forma porque es algo único. En mi caso fue así. Yo quedé inamovible, o sea, como tirada, literalmente. Entonces, cuando empezó mi fase de recuperación, lo primero que a mí me funcionó y que me lo recomendaron, porque tenía a una persona que me estaba dando acompañamiento específico para el burnout. Lo primero que me dijo es, Fernanda, comunícalo. Decile a todas las personas cercanas a vos que sean importantes para vos, que lo que tenés es un burnout. Y yo decía, yo le pregunté, pero ¿por qué debo decir? Siento que esto es como muy personal. Y me dijo, no, es importante que lo comuniques porque entonces van a poder entender tu situación. Van a poder entender cuando te digan, vamos a hacer una cosa y vos digas, no puedo. Van a poder entender cuando te digan, hice de cenar, mira qué rico, es algo que te gusta y vos digas, es que no se me apetece. Van a poder entender que de pronto estés de mal humor, que de pronto no querrás participar en festividades familiares,
van a poder entender cómo estás. Y eso te va a evitar tener que estar dando excusa tras excusa tras excusa. Y la verdad es que sí, me ayudó muchísimo. Esas navidades, recuerdo, pasamos en casa de mis suegros y se portaron geniales, y mi esposo también, porque pues yo lo comuniqué, ¿no? Yo dije, tengo un burnout, entonces no había como esa presión de, no niña, vení, ahorita se te quita, vení, vas a amanecer mejor, no te preocupes, ya se va a pasar. No, todo lo contrario, o sea, ahí no habían consejos, porque honestamente no quería un consejo. Ahí no había un deberías, porque no podía hacer deberías. Y ahí no me dijeron hubieras, porque el hubiera no existe. Y lo que menos quería escuchar en ese momento es, hubieras trabajado menos, te hubieras estresado, no podía. Entonces, esas tres cosas me ayudaron muchísimo. No consejo, no deberías y no hubieras. Porque es que yo no daba para más, o sea, no das para más como persona cuando estás en ese estado. Estás literalmente tostado, quemado, no funcionas al 100. Entonces, eso me ayudó muchísimo, comunicarlo, decirlo. Entonces, me sentí apapachada, me sentí apoyada, me sentí acompañada, sin presión. De ahí, otra cosa que me ayudó muchísimo fue empezar a tener actividades que en ese momento para mí fueran importantes. De repente te dicen, no, vení meditar, cosa que yo ya hacía, pero es que no, yo no quería meditar. O de repente te pueden decir, no niña, vení cocinemos, a vos te gustaba cocinar, y te provocan pues que vos hagas una cenita rica, una comida rica, pero es que no das para eso. Entonces me ayudó mucho como empezar a hacer cositas que a mí me gustaban, que no eran gran cosa, que no demandaban tanta energía y que yo podía hacer. Y eran cosas bien sencillas. Por ejemplo, doblar la ropa. Me gustaba en ese momento estar doblando ropa, me relajaba. Otra cosa que me ayudó mucho fue sentarme sin prisa, sin debería, solo me sentaba, y me sentaba en un lugar donde diera un poco de luz, donde yo me sintiera caliente, porque era invierno, hacía frío, y podía pasar horas sentada. Y me acuerdo que en algún momento empecé a sentir como esa presión de, a la puchica, bien pudiera estar leyendo un libro, hubiera salido a caminar con mis suegros y mi marido, y aquí estoy, sentada, ¿no? Y me acuerdo cuando empecé a decir, Fer, es que no puedes hacer nada más, o sea, y estar sentada ahorita te gusta. Entonces disfrutaba estar sentada, haciendo literalmente nada, porque mis fuerzas no daban para mucho. Y después me ayudó, por ejemplo, empezar a hacer cosas que a mí sí realmente me gustaban. Leer, pude empezar a leer, pero no crean que un libro. Leía revistas de esas que entregan en algunas tiendas con cosas bonitas, por ejemplo, una receta bonita, de repente cómo aprender a secar hojitas, o sea, cosas así, nada complicado porque yo no daba para más. Entonces eso me ayudó mucho como darme el chance de hacer cosas que en ese momento para mí me llenaban, podía hacer, disfrutaba, doblar la ropa, sentarme por horas en una silla y leer revistas. Así pasé gran parte de ese mes en el que estuve, pues, realmente de vacaciones, pero no le podría llamar vacaciones porque no podía compartir, no podía hacer muchas cosas que antes sí hacía. Poco a poco empecé a ver que empezaba a dormir mejor, porque al principio estaba muy acelerada, mi sueño estaba muy roto, la higiene del sueño estaba perdida. Entonces empecé a ver, por ejemplo, como a los 15 días ya de no ir a trabajar, empecé a ver que podía dormir, y dormía durante el día. Dormía en la noche, dormía por horas, hacía siestas largas, a veces me pasaba toda la noche, y eso es importante respetarlo y hacerlo, porque el cuerpo está agotado, y es solo cuando nosotros podemos dormir y alcanzamos un sueño profundo que tenemos capacidad de regeneración metabólica. Entonces el sueño es fundamental, y a medida que yo empecé a dormir mejor regresó el apetito, porque para esto tenía cero apetito, no quería comer,
no me provocaba comer, aunque hubieran cosas muy, muy ricas, no tenía apetito. Entonces, a medida recuerdo que empecé a ir durmiendo, empezó a volver el apetito y empecé a tener eso que se conoce como alimentación intuitiva, ¿no? Eso que decís, quiero comer esto, eso comía. Me acuerdo que picoteaba todo el día, tenía necesidad de comer como muchas frutas, cosas frescas y no me privaba, no era así de que ahora vas a comer esto porque es más nutritiva. No, lo que yo sentía, lo que mi cuerpo pedía, realmente eso me ayudó muchísimo. Y poco a poco fui recuperando como un poco más de energía, ¿no? Empezó a volver como la vitalidad. Para todo esto se me estaba cayendo el pelo, la piel la tenía súper marchita, como quemada tenía la piel. Y me acuerdo empecé a ver que cuando ya me peinaba, ya después que llevaba un tiempo, como 3, 4 semanas, ya se me caía menos el pelo. Por suerte no me dio de esto que se cae por parches, porque sí tuve una colega que a ella cuando le dio el burnout, ella botó el pelo por parches, ¿no? Tenía áreas en donde se caía el pelo como agujeros, pero noté pues como al mes de empezar a dormir, de ir comiendo mejor, que mi pelo se dejaba de caer. Y ahí empecé yo a notar que ya sentía como más ganas de compartir. Y lo digo esto con mucho respeto. Cuando uno tiene un burnout, hablo desde mi experiencia, yo no tenía ganas de ver a nadie. No podía compartir, porque aunque la gente me hablara, yo no tenía la capacidad como de reaccionar, aunque me contaran un chiste, de pronto no me quería reír o no podía. Entonces no me apetecía ver a nadie. Y por eso es tan importante comunicarlo, hablarlo, decírselo al círculo cercano. Mira, tengo un burnout, porque eso da pauta a que te entiendan, eso da pauta a que no te estén mandando mensajitos a cada rato de ¿cómo amaneciste? ¿Cómo te sentís? Porque en ese momento yo no lo podía, o sea, apagué el teléfono realmente en ese tiempo, me desconecté. Obviamente hablaba con mis padres, pero fuera de ello no más. Entonces, eso es bien importante, que tu círculo social entienda cuando realmente te retraes, cuando realmente te separas un tiempo y que lo respeten y que desde ese respeto te estén apoyando, ¿no? Va a haber un momento en el que uno ya se siente mejor y empieza a buscar las amistades y dentro del marco de la comprensión y del amor, pues se entiende, ¿no? Que estuviste apagado y estuviste fuera por tanto tiempo. Entonces, eso es súper importante. Y por ahí del mes y medio yo ya regresé al trabajo. La doctora me evaluó y me dijo, Fer, puedes regresar. Eh, pero en ese mes y medio que yo estuve fuera, realmente yo vi, pues, entendí que si yo seguía en ese trabajo, eso no iba a dar para más, que tarde o temprano yo iba a volver a recaer. La demanda laboral era bestial. Otros colegas también cayeron en situación de burnout. Entonces, no era que a mí me dio un burnout, sino que había un problema, ¿no? A nivel organizacional que estaba presionando muchísimo a la gente. Y cuando yo regresé poco a poco. No regresé al 100%, no podía, no me daba la energía. Regresé primero a un 50%, trabajaba mediodía. Y después poco a poco fui incrementando las horas, teniendo en cuenta mi jefe, mi situación, pues. Entonces, eso es bien importante también, porque yo acepté en mi proceso de recuperación, que no fue de meses, yo tardé alrededor de 1 año y medio, casi 2 años, en estar totalmente restablecida, de volverme a sentir la Fernanda de siempre. Y eso para mí fue importante, saber, entender que no era de que yo iba a tomar una píldora, iba a tomar una terapia o iba a tomar un suplemento para salir de ello. No, el cuerpo necesita un tiempo para restablecerse. Y cuando yo entendí eso, cuando yo vi que aquello no iba a ser de apretar una tecla y darle, realmente yo me sentí como muy liberada porque pude hacer esto. Va a tomar el tiempo que deba de tomar, y no me voy a presionar. Pero me costó, honestamente me costó mucho, sobre todo porque mi capacidad de procesar información era mucho más lenta.
la perdí, o sea, llegó un momento en que no podía y vi que iba poco a poco recuperándola, que no había forma de apretar un acelerador y volver a esa capacidad que yo tenía. Yo manejaba 5 proyectos en 3 continentes y volver a esa rapidez, ¿no?, con la que uno debía de actuar. No fue así, para nada. Me sentía muy mal. Hubieron momentos en los que honestamente lloraba porque decía, ¿será que me voy a recuperar? ¿Será que voy a quedar para siempre así? De verte en esa incapacidad es súper fuerte. Lo siento, pero es muy duro verte al nivel que ha llegado de estrés a tu cuerpo. Y ver que no hay nada en ese momento que puedas hacer para acelerar. La recuperación es duro. Entonces es algo que me duele porque te llegas a sentir culpable y esa es una de las cosas de las que quiero hablar, sobre todo, que muchas veces, hablo por mí y por otra amiga, colega que nos dio el burnout, nos llegamos a culpar a nosotras mismas, a decir, fue mi culpa, cómo no lo vi antes, cómo no paré antes. Pero es muy complejo a nivel psicológico el burnout. ¿Qué te hace llegar ahí? Y en mi caso, y de esto quiero hablar también porque creo que se trata de eso, ¿no? De hablar honestamente, de compartirnos, de apoyarnos entre mujeres. En mi caso, viene de una programación de la infancia. Yo crecí en la Nicaragua de los 80 y recuerdo que en el colegio donde yo iba se te decía, usted debe de ser cumplidora o usted debe de ser cumplidor, ¿no? Usted debe de hacer siempre todo bien, todo a tiempo, todo, etc. Y esa programación no estuvo un año, estuvo muchísimos años. 13 años está uno en la escuela, ¿no? Entonces, aunado a otras cosas, son programaciones que quedan y son programaciones que cuando vos te enfrentás a retos laborales, salen de ahí y pueden salir desde muchas formas. Entonces, para mí, el trabajo que tenía era muy retante no solo por lo que implicaba, sino también por todo el juego psicológico que había y uno no se da cuenta, ¿no? Entonces me decían, es que vos sos latina. No, pues aquí nunca hemos tenido una latina y pues vamos a ver si vos podés dar la talla, ¿no? Entonces yo me lo tomaba a pecho y decía, ¿cómo no voy a dar la talla? Claro que sí, yo soy una latina, soy buena. Por ahí, ¿no? Me agarraba a mí y lo hablo honestamente y cualquiera podrá decir, Fer, qué inseguridad, que no sé qué. Sí, eso fue. Y entonces yo me dejé arrastrar en eso del tener que probar, el tener que hacer, el poder hacer, el poder dar los resultados, el manejar esa cantidad de proyectos, esa enorme carga de estrés laboral, eso de que me presionaban a mí y obviamente yo tenía que presionar a mi equipo, porque teníamos que entregar, ¿no? Y entonces eso fue la parte que yo empecé a ver en ese tiempo que yo estuve en off, sin hacer nada, cómo llegué yo ahí. ¿Qué necesitaba yo para mí? Y eso es bien importante porque vi que es una curva, o sea, te pueden decir 1000 cosas, puedes leer libros sobre el burnout, pero es muy diferente cuando vos lo vivís. O sea, lo vivís desde tu unicidad, desde tu ser, y te toca teclas que están ahí, te toca sensibilidades, y creo que eso es lo importante, de que no se lleven esto como recomendación, sino más bien como una invitación, de que si conocen a alguien que está con un burnout, o si ustedes están con un burnout, que lo vean como suyo, como algo suyo, no como una receta, no como una lista a seguir para salir de él, sino sabiendo que cada quien necesita su propio tiempo, cada quien va a su propio paso, cada quien tiene su ciclo de recuperación, porque de repente ves, mira, voy bien, ya me siento con más energía, ya estoy durmiendo mejor, ya estoy comiendo mejor, y de repente al mes y medio después sentís un retroceso y decís, puchica, ¿y ahora qué va a pasar? Y te enfrentás a eso de no saber y decir, a la gran puchica, ya retrocedí, ya me volvió el insomnio. Pero los procesos de recuperación son cíclicos, no son lineales. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta, de que no son lineales.
porque te ayuda a ser más autocompasivo, más amoroso en tu propio proceso de recuperación, a darte el tiempo que sea necesario. Y eso a mí me ayudó mucho como para realmente saber que ese burnout había sido un parteaguas en mi vida, de realmente ver lo que yo necesitaba y quería para mí, que yo ya no necesitaba seguir demostrando nada, que yo ya no necesitaba seguir siendo cumplidora, que yo ya no necesitaba seguirme quitando la vida por un trabajo en el que tenía, ya llegué al límite, ¿no? De tener una discrepancia entre mi profesionalismo y lo que la empresa hacía, ¿no? Era una empresa farmacéutica muy grande. Entonces, para mí eso fue lo más rico, poder entender que mi proceso de recuperación era cíclico, poder entender que necesitaba todavía seguir trabajando programaciones que traía de la infancia, poder entender que yo soy hija de mi mamá y mi papá y que ellos vivieron una realidad, pero que yo estoy viviendo otra realidad que es la mía propia y estoy tratando de hacer un camino que es el mío propio, poder entenderme como pareja también, descubrir realmente el amor que mi pareja me tuvo en todo ese proceso de acompañamiento, que nunca dio consejo, nunca dijo debería y nunca me dijo hubieras, sino que simplemente estuvo ahí para acompañarme y eso lo agradezco de corazón. Y eso fue identificar mi aprendizaje de un burnout que me tomó 2 años. Yo caí en burnout diagnosticado, venía desde antes, en diciembre, noviembre, finales de noviembre del 2016 y fue hasta más o menos mediados de 2018 que yo me vine ya sintiendo mejor, que yo ya pude decir, sí, ya, esta soy yo. Y empecé a decir, sí, esta soy yo, porque ya vi que era como más mantenido, que sí habían retrocesos, de repente tenía insomnio, pero que no era mantenido. O sea, que era más ligero el regreso y más rápida la salida. Entonces empecé a ver como un poco más de linealidad, ¿sí? En mi proceso de recuperación y de ahí saqué ese aprendizaje. Cada persona es única, lo reconfirmé 1000 veces más, vi que mi proceso de recuperación era cíclico, agradecí con el corazón a todas las amistades, a mi familia, que supieron entender que yo había llevado un burnout y que supieron estar ahí desde el respeto, ¿no? Sin consejo, sin deberías y sin hubieras. Eso para mí fue importantísimo porque no había cómo. Y nada, eso fue. Y pues ahora, como dije al inicio, yo lo que quiero promover es puentes de comunicación entre mujeres que pudieran estar en esa situación, hacer círculos de palabra para escucharnos, sin consejo, sin deberías, sin hubieras, sino para sacar, porque ayuda mucho sentirse escuchado. Yo tuve un grupo de esos como parte de la terapia de burnout y realmente fue buenísimo, me ayudó muchísimo porque solo llegábamos a escucharnos, ¿no? Y afloran muchas más sonrisas de las que uno se puede imaginar y creo que eso es lindo, poder sonreír cuando uno está en un proceso de recuperación. Entonces vamos a pasar a compartir. Me mandaron algunas preguntas y las voy a contestar desde lo que yo sentí, desde lo que yo viví, porque para esto pues no tengo receta, no creo que haya una receta. Y había una pregunta que decía, ¿cómo identifico un burnout o estoy siendo dejada? Entendí la pregunta como, ¿es un burnout o es que yo me estoy haciendo que no quiero hacer las cosas? En mi caso, yo me di cuenta que tenía un burnout cuando me lo diagnosticaron, porque yo sentía un agotamiento, yo venía con un insomnio de meses, yo venía con una lentitud en la velocidad de procesar información, pero yo no me lo creía. Recuerdo que mi marido varias veces me dijo, Fer, cuidado, cuidado porque siento que te estás acercando a un burnout. Él ya había vivido uno, pero yo no escuché. O sea, a mí me lo dijo y yo me quedé así como, ¿qué? ¿Estás hablando conmigo? No, niño, es estrés nada más. Ahorita vamos a salir de vacaciones y ya me lo quito.
En mi caso fue eso, el agotamiento. Era un agotamiento que no se quita. Una lentitud en la forma en que procesaba cosas y esa inapetencia por hacer cosas que antes me gustaban, como salir a caminar, cocinar, disfrutar en pareja. Ahí yo sentí que algo estaba mal, pero como no tenía el diagnóstico, yo decía, es estrés. Entonces, importante a veces, ¿no? Reflexionar sobre cómo a veces necesitamos esa confirmación externa para hacer caso a lo que llevamos dentro. Y ese también fue un aprendizaje, escucharme con más tiempo. Escucharme con más tiempo, validarme a mí misma, validar mis sensaciones, lo que yo necesitaba, eso. Otra pregunta, ¿cómo prevenirlo? Wow, esa es una súper pregunta. Yo creo que es muy importante que se empiece a poner el tema del burnout sobre la agenda pública. Es un tema que no está, del que no se habla y el que lo sufren demasiadas personas en el mundo. Ahora, yo estoy hablando desde el privilegio que tuve cuando viví mi burnout, que tuve acceso a servicios de salud de calidad, que tuve acceso a una incapacidad, que tuve acceso a una terapia especializada para un burnout. Pero yo les pido que ahorita pensemos, por ejemplo, en la mujer de la maquila. Esa mujer gana 75 centavos de dólar aquí en El Salvador por hora. Trabaja más de 10 horas al día. En su casa tiene todavía que trabajar. Entonces, creo que nuestras decisiones de consumo, cuando nosotros compramos una prenda de ropa, si nos informáramos en qué condiciones laborales se hicieron, esa decisión va a afectar también el bienestar de otra persona. Y de pronto, si uno se informara, si uno va a los websites, porque podés ir al website de todas las marcas de ropa y ver su responsabilidad social empresarial. Y después del accidente de Rana Plaza en Bangladesh, donde murieron miles de trabajadores de maquila aplastados porque se cayó un edificio que estaba en malas condiciones, ha empezado a haber como un poco más de conciencia. Y a esto vengo porque creo que todas nuestras decisiones deben de ir en pro de mejorar las condiciones laborales. El promover el multitasking es una forma de promover el burnout. Yo por eso soy anti-multitasking. Una forma de prevenir el burnout es decir, voy a empezar a hacer una cosa a la vez. Y yo recuerdo que cuando yo regresé al trabajo, yo no encendía el teléfono. De hecho estaba prohibido, pero además no lo encendía. O sea, ahí no llegaba un WhatsApp, nada. Yo llegaba y nada más a trabajar y me enfocaba en una actividad a la vez. Por el mismo burnout que tenía, no podía procesar igual que antes toda la información, manejar todo, tenía menos reuniones y empecé a priorizar en mi agenda qué iba a hacer ese día. Y si era una actividad, pues era una actividad, lo siento, es que no podía más. Y mi jefe tuvo que adaptarse a ello porque era una disposición de salud. Entonces, a lo que voy es buscar cosas sencillas, pero que sean sostenibles en el tiempo. Y, por ejemplo, utilizar menos aparatos de luz de espectro azul antes de ir a dormir es una forma de no molestar tanto tu sueño, que es lo primero que empieza a romperse antes de llegar a un burnout, llega el insomnio. Otra cosa que ayuda mucho es hidratarte bien, porque de repente el apetito se va, pero si estás bien hidratada, pues el cuerpo sufre menos, entonces es algo que ayuda. Otra cosa es ir al baño a tiempo, hacer pipí y popó a tiempo. A veces nos aguantamos. Estoy en una junta, cuando salgas de la junta y te toca ir a otra, te aguantaste 2 horas a hacer pipí y eso es pésimo. Otra cosa que ayuda muchísimo es tratar de comer a tiempo. ¿Cuántas veces yo no me salté mi almuerzo o mis meriendas porque estaba en la planta, porque estaba en la línea de producción? Y bueno, comía a las 3 de la tarde y ya la cafetería de pronto ya estaba limpiando, entonces comía lo que había. Entonces, priorizar aquello que es vital para nuestro metabolismo. Dormir, comer, hidratarnos y hacer del baño a tiempo. Entonces, son cosas sencillas, empezar con cosas sencillas la prevención.
No nos vayamos a decir que vamos a leer, que vamos a empezar a meditar, porque cuando ya estás metido en tanto estrés, a veces eso causa más estrés, sino todo lo contrario. Quitémonos deberías, hubieras, camisas de fuerza y empecemos por cositas sencillas, como beber suficiente agua, como darte un baño rico, como comer una comida calientita en la noche, una sopita que de pronto es fácil de digerir, como decirle a tu pareja o a una amistad, mira, vámonos a tomar algo un día que vos podás. Cositas sencillas, creo que ahí está la prevención. Y si ya hablamos a nivel más macro, a nivel de salud pública, yo creo que hay que empezar a ser más conscientes en nuestras decisiones y opciones de consumo. Cada decisión, cada opción de consumo que nosotros hacemos, de maquillaje, ese maquillaje que brilla un poquito, ¿qué marca es? ¿De dónde viene? ¿Son niños los que están sacando esa piedra que brilla para venderla? ¿Quiénes son? La ropa que estoy comprando, ¿bajo qué condiciones laborales fue hecha? ¿Esas mujeres pueden ir al baño cada vez que necesiten o tienen el acceso al baño restringido? Si vamos tomando decisiones de ese tipo entre todos y todas, poquito a poco va a haber un cambio. Si nos tomamos el tiempo un día de visitar un website de marcas de ropa que compramos y escribimos y preguntamos cómo lo hacen, qué condiciones laborales tienen, y eso lo hicieran millones de personas, créanme que las empresas tomarían acción, porque lo han hecho, porque lo he visto, porque lo vi en Alemania, que hay tiendas de ropa que han tomado acción por ello, porque la gente presiona. Y si todas, y hablo de nosotras, si todas nos vamos apoyando, si todas nos vamos escuchando, si de pronto en tu casa tenés ayuda y hay gente que te ayuda, ¿cuántas horas trabajan esas personas? ¿A qué hora se levantan para que vos tengas tu desayuno listo? ¿A qué hora se van a la cama para que después que vos cenés, ellas recojan la cocina y esté limpio? ¿Cada cuánto van a su casa? ¿Cada cuánto ven a sus hijos? ¿Están teniendo revisión ginecológica? ¿Están teniendo seguridad social? O sea, creo que es general que debemos de ver esto y no del privilegio que yo hablo, porque es un privilegio el que yo tuve. Y creo que todos y todas podemos empezar a incidir poco a poco en ir haciendo cambios pequeños, pequeños, porque como sociedad nos enfrentamos a un reto enorme, inmenso. En el 2050, 1 de cada 4 personas va a ser mayor de 60 años. O sea, el 25% de la población va a ser mayor de 60 años. Y de ese universo de personas mayores de 60 años, el 80% van a vivir en países en vías de desarrollo como el nuestro. Y nuestros países se enfrentan a un reto inmenso porque imagínense, tenemos poquísimo tiempo, 30 años nada más, para generar toda la infraestructura que pueda absorber a estas personas mayores. Es mejor empezar a trabajar en prevención, es mejor empezar a hablar en decir cómo vamos a reducir la diabetes, que es uno de los cargos más altos que cualquier sistema de salud pública pueda tener, porque una persona diabética es carísima, porque le fallan muchísimas cosas, porque a nivel metabólico sufre mucho. Es mejor empezar a hablar en prevención, en decir cómo vamos a hacer para que las aceras estén más libres, o que hayan ciclovías, o que podamos usar más bicicletas, y enfocarnos en qué podemos mejorar para que de aquí a 30 años, cuando nos caiga esa realidad, estemos un poco más listos, porque yo creo que es muy serio y se habla muy poco a nivel de salud pública sobre el envejecimiento saludable. Es algo que no está en la agenda pública, es algo que no se toca, pero que todos y todas, poquito a poco, desde nuestra casa, podemos empezar a cambiar. Cuando, por ejemplo, le damos seguridad social a las personas que ayudan en casa, porque es un derecho, no es un privilegio, es un derecho. Cuando empezamos a hablar con esas personas o con otras personas con las que trabajamos, ¿qué plan tenés para asegurar tu jubilación? Cuando empezamos a hablar con esas personas de vamos a comer mejor y vamos a empezar a consumir menos azúcar para que seamos más saludables. Cuando empezamos a ver que la opción de ropa que compramos, no necesitamos renovar guardarropa cada cierto tiempo, necesitamos que la camisa que usamos sea bien pagada a la persona que hizo, que la mujer en la maquila no gane 75 centavos de dólar a la hora. Creo que eso nos va a ir cambiando y va a ir haciendo que como sociedad vayamos mejorando, porque es entre todos y todas y todes. Esto no es de que el gobierno, no. Podemos empezar y estoy convencida de que podemos empezar haciéndolo desde casa.
Luego viene otra pregunta. ¿Hay alguna manera alterna con la que se pueda evitar llegar a esta fase? Fíjate que no tengo respuesta honestamente a ello, porque en mi caso, mi marido me decía, Fer, siento que te va a dar un burnout. Fer, estás trabajando demasiado. Yo no escuchaba. ¿Qué creo yo hoy que de repente me puede haber ayudado? De repente haber participado en un círculo de palabra con personas que se estuvieran recuperando, donde no hubieran consejos, deberías o hubieras, sino donde solo hablamos y escuchamos. Porque creo que ahí me hubiera podido reconocer en mi espejo, me hubiera podido ver, por ejemplo, en otras mujeres, en otras experiencias, en otras situaciones que a mí ya me estaban pasando, pero que yo decía, no, esto es solo estrés, esto es solo estrés. Entonces, creo que algo que a mí me hubiese ayudado es eso. Como dije al inicio, no tengo un consejo, no tengo una metodología, una recomendación, porque hablo desde mi experiencia, porque creo que el burnout es una experiencia muy personal, y porque lo que quería compartir es qué les puede servir desde esa experiencia, qué les hace eco, con qué sintonizan, con todo respeto. Y luego había una quinta pregunta que decía, ¿y si el burnout me persigue de un trabajo a otro? Y esa pregunta, igual que todas las otras, súper buena, porque a mí me pasó. Yo decidí dejar mi trabajo, decidí renunciar. Fue una decisión bien dura, porque de pronto dije, bueno, y vos sabes, dejar tu trabajo era un trabajo que me gustaba, era muy retador, pero me gustaba, pero decidí terminar con él. Y cuando yo volví a iniciar, decidí iniciar sola. Y recuerdo que empecé a trabajar como consultora y yo tenía todo listo para arrancar un proyecto en Nicaragua con una empresa y se vino la crisis del 2018 en Nicaragua. Y todo se quedó en el aire, yo quedé en cero. Y recuerdo que en ese momento me tambaleé y me empecé a presionar muchísimo de que no, entonces ahora me voy a reinventar y voy a tener que hacer esto, esto, esto y esto y esto. Y ahí yo pude reconocer que estaba empezando de nuevo a sobrepresionarme. Pero tenía herramientas, ya pude reconocer hacia dónde iba y entonces pude poner el freno y decir, no, espera, vamos con más calma. Entonces, no me gustaría decirte como qué hacer, me gustaría más invitarte como a reflexionar, como a repensar, como a resentirte y ver por qué crees que se está repitiendo. ¿Qué estará pasando que vos sentís que se está repitiendo? De forma que esa respuesta venga más desde vos, para vos, hacia vos. Eso sería lo que yo me atrevería a decir. Porque como dije, no quisiera que fueran recetas ni metodologías, sino compartir lo que a mí me tocó, compartir que logré superarlo, que es posible, que es cíclica la recuperación, que no es lineal, sino que avanzás y a veces regresás un montón y así vas, hasta que de repente sentís que esos retrocesos ya son más brinquitos y de repente sentís que regresás y vas hacia adelante, y ya de repente empezás a ver y decir, ah, mira, aquí voy. Sí. Pues bien, no sé si tengan aquí preguntas, comentarios, propuestas. En el compartir está. Ay, gracias Fer, te mando un abrazo. Vamos a ver si hay preguntas más arriba. Gracias Flavia, gracias Chelita, te mando un abrazo hasta Panamá muy grande, muy fuerte. Ay, ahí está mi hermana del alma, gracias mi bella. Bella ella. Gracias por estar presente. Aquí está Silvia 1812. ¿Será que las personas que nos preocupamos mucho por quedar bien en los trabajos estemos más propensas al burnout? Yo veo que hay personas que no se preocupan. Fíjese, Silvia, que no me gustaría generalizar. Yo sí era muy preocupona, súper perfeccionista. Además, por mi trabajo era de mucha perfección porque se tenían que pesar microgramos, a veces literalmente cuando eran pruebas muy pequeñas. Entonces, si era todo así de gramitos, miligramos, todo súper precisión, todo con segundos, entonces eso sí me causaba estrés y muy perfeccionista.
Y eso creo que a mí en lo personal me pegaba mucho. He trabajado honestamente por ir disminuyendo el perfeccionismo, lo hablo con toda honestidad, y cuesta, me ha costado, pero creo que poco a poco voy dando pasitos que me acercan a sentir, mira, es posible, se puede soltar. Entonces creo que sí, en mi caso a mí sí me pegó, pero no me atrevería a generalizar. Vamos a ver si hay más comentarios. Miriam Groth, súper interesante. Gracias de corazón, es un compartir de corazón. Vamos a ver. Aquí dice Charlie 166, es una trampa cuando en la descripción de las cualidades esperadas en los puestos laborales, el mal llamado trabajo bajo presión, totalmente de acuerdo. Yo renuncié a un trabajo que me estaba quitando la vida, Fer, te abrazo. Literalmente, la descripción de mi puesto decía poder manejar varios proyectos. Y claro, uno dice, sí, puedo manejar varios proyectos, te preguntan de tu experiencia, de sí, pero una cosa diferente es cuando te cae el sombrero y ves la envergadura de los proyectos, ¿no? Y cuando te dicen eso de trabajar bajo presión, creo que es una pregunta que debería ser inexistente, que se debería de eliminar, porque no es posible trabajar por tanto tiempo bajo presión. Es imposible, no se puede, no rendís, no lo realizás. O cuando te dicen el famoso multitasking, creo que es otra cosa que deberían de tomar conciencia en recursos humanos de no mencionarlo, porque no existe el multitasking. No podés hacer un trabajo de alta calidad, de buena eficiencia con multitasking. Y eso yo lo comprobé a través de mi recuperación. Yo apagaba teléfono cuando entraba a la oficina y lo encendía al final. Si era algo urgente, mi familia tenía el teléfono de la oficina, el convencional, mi marido también, y me podían llamar. Y realmente me empecé a enfocar en una cosita a la vez. Y ves que cuando haces una cosa a la vez, la terminas más rápido, te tensionas menos, porque no es lo mismo estar haciendo una cosa, que te llamen por teléfono, que te digan que vas a junta, que te digan venir a revisar, a decir voy a hacer esto. Totalmente de acuerdo, Charlie. Yo creo que la descripción de los puestos deben de ser realmente humanizadas, deben de ser realmente hechas con sensatez, con respeto, evaluar realmente al valor humano, al recurso humano de verdad y no a la máquina o prototipo que se trata de vender. Y a veces ponen nombres que, bueno, mejor ni mencionarlos, pero totalmente de acuerdo. Canil, gracias Fer por compartir tu historia con todo respeto, con toda humildad. Espero que nos sirva para ir creando puentes. El que migra pasa procesos bien difíciles, así es. Y yo reconozco que tenía un privilegio, era que era migrante legal. Ahora imagínense una mujer que está ilegal, trabajando a veces hasta 3 turnos de trabajo para poder mantener a sus hijos o poder mantenerse ella o poder mandar remesa al país de donde ella proviene. Realmente es de rendirles el sombrero. Y en el curso que llevaba de alemán, mi curso era con gente migrante y algunos de ellos en estatus todavía no definido. Y quiero agradecer, sé que mi maestra no me está viendo, pero era una mujer demasiado amorosa que a las 8 de la noche, con aquel frío, esa mujer toda la vida tenía comida. Tenía chocolate caliente, tenía galletitas, hacía sándwiches porque había gente que no había comido y que saliendo de ahí iban a ir a trabajar. Entonces era una madre, era médica, era una mujer políglota, especialista en enseñar alemán a extranjeros, que era abogada, mama, enfermera, doctora, niñera, cocinera, y quiero rendirle un tributo a ella desde aquí porque es impresionante, celebra sus cumpleaños todos los años y me acuerdo que mientras estuve allá siempre fui a su cumpleaños, iba con mi marido y ustedes no se imaginan el peregrinar de familias que habían recibido clase con ella hace 15, 20 años y que siempre la llegaban a felicitar en su cumpleaños porque es una mujer que cambiaba vidas, hacía su trabajo con una pasión y entregaba la vida en ello. Entonces, un tributo a mi maestra, sí. Gracias, Pau, por recordarme. Pues bueno, vamos a ir cerrando entonces este live. Aquí está Maya, abrazos Maya hasta México, amiga querida, maravilloso testimonio. Es un compartir.
es un compartir y bueno, aquí estamos. Quiero con esto decir que vamos a abrir un espacio de comunicación no violenta, un círculo de palabra de comunicación no violenta para gente que esté con alto nivel de estrés. Lo voy a abrir a partir de octubre. La inscripción es gratuita y vamos a empezar a tener encuentros en donde vamos a utilizar la comunicación no violenta como herramienta de compartir, en donde no van a haber consejos, deberías o hubieras, sino un círculo, un espacio seguro para compartir vivencias, escucharnos, reírnos, que eso es bien importante en el compartir. Entonces, a partir de octubre lo voy a empezar a anunciar y así quienes se quieran inscribir y participar, pues más que bienvenidas. Ay, Dios mío, ya le apreté algo aquí. Pues bueno, muchísimas gracias por haber participado hoy. Queda grabado y lo vamos a subir al YouTube. Si saben de alguien que de pronto esto le pudiera servir, pues con todo gusto a compartir. Un abrazo fuerte desde El Salvador hacia todos los lugares. ¿Sí? Saludos.